Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos estar nuevamente, Señor, en tus atrios, por permitirnos dirigirte en nuestras alabanzas, nuestro reconocimiento a ti, Padre eterno. Hoy te pedimos que tú nos continúes ministrando, trayendo tu luz y tu verdad a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 30 dice: allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Bueno, aquí está hablando, pues es un diálogo, ¿no?, que se plantea entre una persona que es sanada por Cristo, que era ciego de nacimiento, como lo podemos ver en el contexto pues bíblico. Aquí vemos que el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Y pues eso fue noticia, como muchas de las obras de nuestro Señor, se convirtió en una noticia que comenzó a escucharse fuertemente entre todos los ambientes sociales de aquella época, y por supuesto también fue escuchado por los fariseos. Los fariseos, como grupo religioso, pues gozaban, digamos, de cierta reputación y cierta prestigio institucional, digámoslo así, y eran considerados como una autoridad religiosa de la época. De tal manera que, por ejemplo, entre el alboroto que se causó por la sanidad del Señor a este ciego de nacimiento, fue llevado este ciego para ser interrogado por ellos. ¿Eso qué nos muestra? Eso nos muestra que socialmente pues había un cierto respeto a esta institución religiosa que la conformaban los fariseos, ¿sí? Que no son otra cosa que pues personas que se dedicaban a enseñar e interpretar la ley y las doctrinas, digamos, de la Torá, como se conocen hoy, ¿no? Que son la ley y los profetas. Entonces, vemos que lo llevan a ser interrogado por él, y entonces ahí se plantea un diálogo, porque entonces ellos le preguntan: bueno, cuéntanos cuál es la cosa, si en realidad, porque claro, no les cabía en la cabeza que él hubiera nacido ciego y que hubiera recibido una sanidad de parte del Señor y que pues prácticamente fuera tan evidente, ¿no? Porque además hay que recordar que estaban los padres del muchacho, de la persona, que obviamente conocían la condición, ¿no? Llamaron a los padres y bueno, y les preguntaron, pero también incluso se ve en los padres un cierto temor de la institución, ¿no? Porque cuando le es preguntado a los padres por el muchacho, dice que responda él tiene edad para eso. Eso está más o menos en el Juan 9:20. Dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso sí sabemos. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Interesantísimo. Entonces, esto dijeron sus padres, versículo 22, porque tenían miedo a los judíos. O sea, eran una institución que, digamos, de alguna manera infundía cierta temor en la gente, ¿sí? Porque consideraban las personas que este grupo religioso era muy estricto, muy, digamos, radical en las exigencias que les planteaba, pero
también se ve, por ejemplo, que están desprovistos de la autoridad de Dios. Qué interesante eso, ¿no? Es decir, ese grupo religioso al cual la gente temía, ¿no? Y que también eran estrictos con la ley y estrictos con las prácticas tradicionales de los judíos en general, ¿sí? Y a quienes supuestamente les había sido confiada la verdad, pues eran una institución desprovista de la autoridad de Dios, porque ellos no habían podido ni con los demonios, hace unos cuantos cultos estuvimos viendo eso, no habían podido ni con los demonios, no habían podido ni con las enfermedades de la gente. Vemos entonces a un grupo que tenía una cierta estabilidad institucional, pero estaba completamente desprovista de la autoridad. Los padres se muestran como temerosos, dice que conteste él, edad tiene, pregúntenle, él puede responder por sí mismo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces la discusión, por supuesto, giraba en torno a que quien le había abierto los ojos era considerado un pecador, por ellos. Mire, el problema también con los padres del muchacho es que ellos no querían, digamos, tenerles el estigma institucional de decir tal persona es pecadora, ¿no? Porque ellos en aquellos tiempos había esa como condición, y era que si la institución desaprobaba, ahí pues prácticamente ya usted quedaba a nivel de reputación sepultado a nivel de reputación. Entonces, la institución señaló a Cristo de pecador, pero eso lo que nos indica es lo grande de la desviación, digamos, o lo desorientados de este grupo, para que nosotros entendamos que el tema con la verdad es de un compromiso con ella, ¿no? La verdad está en las Escrituras, la verdad está en la obra del Señor, y las personas debemos acomodarnos a ella. O sea, no es una persona la dueña de la verdad, no es una institución. Hoy vemos, por ejemplo, que hay desaprobación de los unos para con los otros a nivel ministerial. En el ámbito cristiano evangélico, eso, mejor dicho, es diario, de todos los días. ¿Qué vemos? Que un ministerio desaprueba al otro y ese ministerio desaprueba, y ambos consideran que son dueños de la verdad, ambos consideran que son aprobados por Dios, ¿sí? ¿Qué diremos del ámbito cristiano en general, que ya recoge pues una vasta lista de expresiones doctrinales y litúrgicas, ¿no? Eso ya es más amplio todavía. Ahí está el catolicismo, ahí está, por ejemplo, los pentecostales por un lado, los evangélicos en general, bueno, los carismáticos, en fin, los ortodoxos, que esos tienen otras vertientes y otros planteamientos. Y entonces los unos desaprueban a los otros y dicen, bueno, en realidad sí hay alguien que tiene que estar mal, y por supuesto hay alguien que tiene que estar bien. Por eso hay un pasaje que dice que es preciso que haya disensiones entre vosotros para que se sepa quién es el que está aprobado, ¿sí? Disensión es la posibilidad de disentir, o sea, de no estar de acuerdo en un punto, ¿sí? Los seres humanos nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿sí? Por eso la democracia ha sido un sistema tan, digamos, bueno para aliviar, digamos, los efectos de esas diferencias, porque en la democracia, cuando funciona, pues gana la mayoría, cuando hay un consenso en la mayoría, ¿sí? Entonces mitiga, digamos, esas grietas que se pueden ocasionar por las diferencias que siempre van a haber. Entonces, pero obviamente sí debe haber disensión. La cosa, mis hermanos, es estar bien ubicados con Dios, ¿sí? Aquí viene el asunto. Entonces, mire, dice en 1 Corintios 11:19, dice, porque es preciso que entre vosotros, incluso en un grupo que tiene mucho en común, como podría ser que es pequeño, pero tenemos en común ya algunas cosas. Por ejemplo, el día de ayer veamos
que hay cosas que están tachadas, ¿no?, dentro de los temas, que si la fe en Dios, que si el juicio eterno, que la resurrección de los muertos, la imposición de manos, deberían ser temas tachados. Posiblemente estemos de acuerdo en todo eso, pero aún ahí hay disensiones. Imagínense, y ya estamos hablando de un grupo aquí cerrado, ya que está muy cerca de ser homogéneo, pero aún así hay disensiones. Ahora, ¿cuánto más en toda la humanidad y las expresiones religiosas? Eso es impresionante, la cantidad de disensión que hay. Pero ¿por qué es necesario que haya disensiones? Aquí lo dice: para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, la disensión entre Cristo y el grupo institucional religioso de la época, que lo conformaban los fariseos, estaba planteada. Cristo decía una cosa, ellos le contradecían, en fin, estaban allí, o le malinterpretaban o también le distorsionaban lo que él decía. Por ejemplo, cuando él fue acusado, dijeron que él había dicho que no debía pagarse el impuesto al emperador, y él jamás dijo eso, por ejemplo. Ahí vemos que la disensión es válida cuando hay intenciones sanas, digamos, porque cuando ya uno lo distorsionan, la distensión ya pasa al ámbito, pues, de un pleito insalvable, digámoslo así. En el caso de los fariseos y Cristo hubo ese pleito insalvable. Prácticamente podemos decir que Cristo los veía y arremetía con ellos en la enseñanza. Eso lo vemos, ¿no? ¿Y por qué era así? Porque el Señor procuraba derribar, ¿sí?, el prejuicio de que la institución gozaba del respaldo y la aprobación de Dios. Pretendía derribar ese prejuicio. Eso era lo que buscaba el Señor, ¿no? Y por supuesto el Señor, Él sí contaba con la aprobación. En 1 Corintios 11, que leímos, 11:19, dice: para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto es a nivel micro y a nivel macro, es decir, sí tiene que haber un grupo que esté más cerca de la verdad, aunque no la abarque por completo. O sea, nosotros como seres humanos siempre estamos privados de conocer a plenitud todas las cosas y de estar siempre libres de error. Eso casi no ocurre, ¿sí? Pero sí hay unos que están más cerca y otros que están más lejos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el problema, por ejemplo, también con los ministerios y las iglesias y las religiones alrededor del cristianismo, porque si hablamos, por ejemplo, que es la religión más grande del mundo, ¿no?, el cristianismo, el grupo religioso más grande del mundo. Otro que le hace bastante competencia y es muy fuerte es este tema del el Islam, o sea, los musulmanes. Son millones, hermano. Qué cosa terrible, ¿no? Pero ellos tienen unas doctrinas que giran en torno al Dios de Abraham. O sea, ese es lo interesante del asunto. O sea, las religiones más grandes del mundo son monoteístas. Es el cristianismo, el Islam. ¿Sí? Ahí están. Estas. Imagínense, por ejemplo, que en el Islam hay una gran variedad de expresiones religiosas y disensión muchísimo más fuerte. Y como hay gente muy radical allá, por ejemplo, están los talibanes, que son de corte religioso, pero extremo, ¿no?, que lo llevan a un nivel, pues, fuertísimo. Y hay otros que son musulmanes que están en menos digamos, extremos, ¿sí? Y entonces uno, al final del día, uno dice, entre tanta cosa que hay, pues, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está realmente la aprobación de Dios? Bueno, en el caso particularmente del cristianismo, o sea, ¿por qué nosotros seguimos a Cristo? Esa es una buena pregunta, ¿vale? Podemos empezar por ahí. ¿Por qué somos cristianos? ¿Sí? ¿O por qué deberíamos serlo? Sería la pregunta también, si hay alguien aquí que no esté persuadido del asunto. La respuesta es porque recibió aprobación del Dios que hizo el mundo. Esa es la respuesta, ¿estamos de acuerdo? En muchos aspectos. Uno, con los milagros registrados en las Escrituras, y otro, además, con la resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos atender lo que Él enseñó? ¿Por qué debemos prestarle atención, por ejemplo, al tema del infierno?
¿sí? Usted dirá, pero por qué debemos estudiar y conocer el tema del infierno o del lago de fuego, por ejemplo, o del juicio eterno? ¿Por qué? Porque quien lo dijo gozó de la aprobación del Señor. En contraposición a eso están los fariseos, que sí, digamos, tenían algunos conceptos de verdad de lo que enseñaban. Por ejemplo, mire, una de las cosas es que uno se da cuenta que el ciego plantea una verdad que entre su comunidad se aceptaba. Regresemos allá. El ciego dice lo siguiente, dice, a ver si lo... Esto es lo maravilloso, dice, en el 30, ¿no? Fue que citamos. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye. Mire, eso lo conoce cualquiera, digamos. No oye a los pecadores. A ver, la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no atiende? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué en el mundo hay cosas que pasan y son malas? Bueno, la respuesta es porque Dios no oye a los pecadores. Muy sencillo, ¿sí? O sea, la gente quiere que Dios atienda las necesidades cuando la sociedad en general es una sociedad que está en tinieblas, está practicando la maldad, está practicando el pecado. Eso el ciego lo entendía. Y claro, eso es una bofetada a los fariseos, porque a la institución decirle a ustedes no los oye, porque ustedes son pecadores. Y al Señor, al que me sanó a mí, sí lo escuchó. Entonces, hay cosas que sí se conocen, pero llegar al detalle y estar en el camino correcto, en el camino que lleva a la vida, eso es un tema. Entonces, ¿por qué deben tenerse en cuenta las cosas que Cristo enseñó? Porque hay argumentos a favor de su resurrección. La exactitud, por ejemplo, de los evangelios como documentos históricos es increíble, ¿no? También está, por ejemplo, el testimonio de los testigos del Señor, que lo mantuvieron a costa de su vida. O sea, ellos no dijeron, no, nosotros vamos a crear una institución y vamos a plantear esto que Cristo resucitó para inventárnoslo y para crear en torno a nosotros un movimiento que nos permita... No, ellos ponían la vida, en declarar que Cristo había muerto y había resucitado. Ellos no iban por fama personal, ellos no iban por establecer una ideología, ellos no iban por construir una institución, no, que luego la institución sí se terminó construyendo, pero pues generaciones más tarde, ¿no? Entonces, vemos eso, por eso se debe atender al Señor, ¿sí? Porque recibió la aprobación del Padre. Ahí es donde estos grupos enormes como los musulmanes yerran, ¿no? Porque claro, se relacionan con el Dios de Abraham y ponen a Cristo al nivel de cualquier otro profeta, exaltan a otro, que es Mahoma por ahí, bueno, lo ponen a un nivel pues prácticamente como un oráculo, ¿no? Y hay un error, porque Cristo, ¿dónde queda? ¿Y dónde queda esta aprobación de parte del Señor, ¿no? Y entonces vamos a ver todas estas expresiones. El asunto es que uno esté donde Dios quiere que uno esté y uno apruebe a quien Dios aprueba. Porque no es, ¿cómo es que dice? No es el que se aprueba a sí mismo, sino el que Dios aprueba. O sea, no es aprobado el que se aprueba a sí mismo, sino el que Dios aprueba. Hay un pasaje por ahí que lo dice. Entonces, esta disensión que está planteada entre los fariseos y el Señor es una disensión que confunde, que genera, digamos, controversia y posibilidades de desviación. Pero cuando una persona ha recibido un favor de parte del Señor y se ha manifestado la vida de Cristo, como es el caso de muchos de ustedes en sus experiencias personales, en Cristo Jesús, por ejemplo, esto de que me haya abierto los ojos no es en un sentido solamente físico, ¿sí? Eso de que le haya abierto los ojos es una autoridad de Dios para hacerlo. Cuando, por ejemplo, a usted le predica a alguien y por medio de esa persona Dios le abre los ojos, ahí está la aprobación de Dios detrás de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Le abra los ojos. Porque para eso lo envió el Señor al apóstol Pablo, por ejemplo. Particularmente a Pablo lo envió para eso. Le dijo, para que abra sus ojos. Entonces, en cierto aspecto, lo que uno hace cuando predica es abrirle los ojos.
¿Que hay gente que no va a creer? Sí. Pero cuando el Señor respalda, siempre hay gente que ha recibido ese efecto. ¿Sí? Entonces, entre ustedes hay gente que ha abierto los ojos con la enseñanza, ¿sí?, espiritual. Y se han dado a entender, gracias a eso, todo lo que antes estaba velado, oculto. Incluso viviendo en el claustro religioso, dentro, digamos, o siendo parte de rituales tradicionales religiosos de la institución que más prestigio tiene, que no es otra que el Vaticano, ¿sí? Esa es una institución que, ¿cómo vamos a negar que está establecida? ¿Cómo vamos a negar que goza de un prestigio? Las naciones se rinden ante ese poder. Así es la cosa. El esplendor que tienen es impresionante, por supuesto que sí, pero eso no significa que haya la aprobación de Dios sobre esa institución, ¿sí? De hecho, lo que se ve es completamente desprovista de ella, ¿sí?, de una autoridad institucional que lo que ha hecho es adormecer religiosamente a las generaciones y para que no abran los ojos, para que no abran los ojos. Por eso es muy raro ver, no quiero decir que nunca ocurra, pero es muy raro de ver que en el ámbito del catolicismo haya gente que entienda verdaderamente el Evangelio, que tenga nociones claras de cómo funciona el Evangelio y cuál es la verdad. Ahí por ahí salen algunos brillantes como Martín Lutero, bueno, a hacer ciertas protestas en contra de eso, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces la verdad, ¿dónde está la verdad? Aquí ya vamos entendiendo el asunto, ¿sí? Porque es estar con el Señor, donde el Señor quiere. Cuando el Señor usa a alguien para abrirle los ojos, ahí está el Señor obrando con su respaldo. Y debemos desvestir, digamos, a las instituciones por sí mismas de la autoridad, sino que lo que debemos ver es la manifestación de la autoridad de Dios, ¿sí? Por eso nosotros como iglesia, pues cualquiera diría que no tenemos el respaldo, que nosotros, Dios no está con Salem, y yo creo que para nosotros y para cualquiera que tenga honestidad intelectual es evidente, es manifiesto que el Señor nos ha aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Hemos errado momentos, vamos formándonos en madurez como ministerio, sí, vamos cada día más dentro de la verdad, eso es verdad. En el inicio no tendríamos por qué llegar a ese punto tan ágilmente, pero eso no quita el hecho de que es una autoridad, una autoridad puesta y respaldada por el Señor, ¿sí? Otro detalle, por ejemplo, que hace ver que el Señor está con un grupo es cuando él sobrevive al paso del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso vemos lo que Gamaliel dijo: miren, no se metan con ese grupo, si eso es de Dios, ustedes no lo van a poder frenar, así los sofoquen, los frenen, los amenacen, los amedrenten, los persigan, los encarcelen. Y eso se ha visto, Por lo general, la verdad está superando todas esas oposiciones, ¿sí? Entonces, notemos todo esto, para que nosotros las controversias no nos quiten el piso como el centro, el eje de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ningún ministerio es perfecto y el Señor aprueba ministerios, aún por encima de la imperfección, ¿sí? Cuando Él ha delegado a alguien para llevar a cabo una expresión ministerial, pues hay un respaldo para eso, ¿sí? Pero siempre de la mano de la verdad, que es bastante importante conocerla, por eso les digo. Entonces, esta controversia que se planteó, el ciego les calla, les cierra la boca con lo que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Al final, cuando nosotros, vemos en esencia lo que se necesita es que la persona tema a Dios y haga su voluntad. Y puede haber gente en disposición de hacer eso en cualquier grupo, en cualquier ministerio, así es, ¿sí? Esa es la verdad. Y usted dirá, pero eso a usted no le conviene, pastor.
porque usted lo que tiene que decir que usted es la verdad y usted es su iglesia y usted que lo escuchen a usted. Pues ahí te das cuenta que tengo más compromiso con la verdad que mucha gente, porque te estoy diciendo lo que es, ¿estamos de acuerdo? Y te estoy diciendo que hay gente en diferentes grupos religiosos que temen a Dios de verdad y que quieren hacer su voluntad. ¿Sí? Lo que sucede es que, por ejemplo, claro, si yo, por ejemplo, como líder espiritual predico falacias, mentiras y todo lo demás, pues muy posiblemente mantenga en un estado de adormecimiento a la gente. Pero esa no es la idea es que los discípulos se formen, se robustezcan y como expresión ministerial de la voluntad de Dios, ahí viene el asunto. Estar en un ministerio, por ejemplo, corresponde con una voluntad de Dios específica para una vida personal. ¿Estamos de acuerdo? En escasísimos casos eso se rompe y se permite una desvinculación. Por lo general, esas desvinculaciones no se producen bajo la aprobación de Dios con comportamientos rebeldes. ¿Sí? Un ministerio que tiene la voluntad de Dios, en el cual, por ejemplo, usted ha abierto los ojos, usted ya se va dando cuenta. Dice, yo no sé si esa iglesia chiquita de ahí de San Vicente, bueno, pero aquí hay gente de todos lados, que de Bonuco, de Peniel, de Tamasagra, pero es el grupo en general. Ahorita nos reunimos aquí, dice, yo no sé si esa iglesia pues es el baluarte de la verdad, pero a mí me abrió los ojos, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que importa. Si usted ha abierto los ojos a la realidad espiritual y tiene usted sentido de urgencia de la salvación y usted ha creído el Evangelio y tiene el Espíritu Santo, ahí acaba la discusión. El ministerio es voluntad de Dios y está concediendo el Señor el respaldo necesario para hacer la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ahí cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted se arraigue en ese ministerio, que se deje pastorear, que siga el camino revelacional y de madurez que como cuerpo vamos adquiriendo, porque aquí no es que yo lo tengo y ustedes no lo tienen y yo los voy a llevar donde yo estoy, no, es como cuerpo vamos adquiriendo. ¿Sí? Si usted teme a Dios, usted va a ver lo que está detrás de esta institución pequeñita, ¿sí? Y usted va a orar. Y como le digo, en escasísimos casos, pero son extremadamente escasos esas situaciones, Dios le puede decir, a ti te permito otro camino, otra situación, una desvinculación, ¿sí? Pero no te levantes contra ese ministerio porque yo lo formé. No te levantes contra él porque, ¿sí? Yo lo estoy sosteniendo eso. Por eso el camino nunca es la rebeldía. Ahora, usted me dirá, pero todas estas cosas que usted nos habla, pues ¿qué tienen que ver conmigo? Eso lo debería entender usted y ya. No, porque si tú lo entiendes y tú estás en la voluntad de Dios y en el temor de Dios, tú vas en el desarrollo del cuerpo. Tú entiendes el deber, por ejemplo, de buscar la consejería, de integrarte al ministerio al que perteneces. Y allí, en esa voluntad de Dios, también vas a notar o va a ser manifiesto la aprobación de Dios. ¿Sí? ¿Usted qué quiere en su vida? Ser aprobado, ¿cierto? Lo primero es creer en el Evangelio. ¿Aprobado por quién, digamos? Por el Señor. Yo mismo me puedo equivocar con ustedes y decir, lo descalifico, tal persona, qué sé yo, no me gusta, pero si el Señor aprueba, uno deja de hablar allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted qué busca en su vida? La aprobación de Dios. ¿Sí? Si no, pues cerremos esto y se acabó el tema. ¿Qué estamos haciendo escuchando su voz? ¿Qué estamos haciendo abriendo sus escrituras? Pidiéndole, ustedes ven que cuando oro para entrar en la prédica le pido que el Señor nos hable, la persona que entrega pide ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Buscando su aprobación. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Cuando usted logra entrar en ese estado de aprobación, mejor dicho, la voluntad de Dios se va a hacer en su vida para bien con los matices específicos de su voluntad para usted. Puede ser que hayan cosas duras en eso, ¿no? Pues eso no se lo quita a nadie, pero el respaldo del Señor va a estar en muchos sentidos.
Yo me acuerdo que cuando había muchísima controversia alrededor de nuestro ministerio en muchos momentos, a mí me decían, haga esto otro, sálgase una cosa y todo eso. O simplemente no se salga, sino que, como no seguir orando para que el Señor ayude. Y sobre todo, en mi caso, era como la tentación a vivir sin el eje de los principios. Yo recuerdo eso, ¿no? Y yo les respondía a algunas personas, les decía, esto va a acabar, en algún momento va a acabar. Cuando hay polémicas y así, hay momentos así bien efervescentes, pero luego acaba. Y cuando esto acabe, deje los saldos que deje, yo quiero salir aprobado delante del Señor. ¿Sí? Yo quiero salir aprobado. Parece un poco pretencioso, quizá orgulloso de mi parte, pero eso es temer a Dios y querer hacer su voluntad. Eso es, ¿estamos de acuerdo? Que usted esté dispuesto a hacer el proceso y todo lo demás, atendiendo lo que el Señor ha manifestado. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Ya usted entiende por qué. ¿Por qué atendemos la voz de Cristo? Por eso. ¿Por qué estamos en un ministerio? Porque ahí me fue abierto los ojos. Mira, si yo te digo algo y con confianza lo digo, y si esto, usted dirá, pero eso no le conviene a usted. Si usted no se le han abierto los ojos en la exposición, pues en la iglesia, pues tranquilo, usted no tiene ninguna responsabilidad. ¿Sí? Pero eso lo dudo mucho, porque pues le estoy hablando a gente que está congregándose, sigue en el camino, todo eso. Obviamente algo tuvo que pasar, ¿no? No es que me van a seguir a mí, ¿a son de qué? Como dice el negrito. Sí, ¿a son de qué me van a seguir a mí? ¿Sí? ¿Qué les doy? Aparte de lo espiritual, ¿qué les doy? Nada. Ni nos vemos, ni los llamo, ni los busco, ni nada. Y eso es nuestro ADN ministerial. ¿Sí? Nada les doy. Ni comida, ni a los de la alabanza, ni refrigerio. ¿Sí? Que bueno, hacen un trabajo, pues oye, que ¿sí? Nada. Entonces, ¿qué es? Pero son pequeñitos y estamos frente a instituciones multitudinarias, enormes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eres cristiano, porque te fueron abiertos los ojos, porque pasaste de las tinieblas a la luz, porque recibes por la fe que es en Cristo la herencia, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Y temes al Señor. Entonces tú dices, no, yo recibo esa palabra porque yo puedo escoger para mí maestros de lo que a mí me sirva, mejor dicho. Pero el Señor me está mandando a decir eso, para mi bien espiritual y eterno, y también para el proceso personal. Entonces, cuando uno está en la voluntad de Dios, ahí está la aprobación. Ese es. ¿Sí? Ahí está. Ministerialmente es así, ¿no? Hace creo que más de un añito les enseñaba sobre este caso de Juan y el caso de Cristo en el tema que titulamos Desarraigos Ministeriales. Ahí está en el canal, ya es una prédica viejecita, pero ahí la pueden buscar. ¿Qué hablaba ahí? Que el Señor nunca le dijo a los discípulos de Juan, porque le fueron a preguntar algo. ¿Se acuerda que Juan los mandó? Juan el Bautista les dijo, vayan y pregúntenle si Él es o debemos esperar a otro. Y el Señor Jesucristo le respondió a los discípulos de Juan, les dijo, díganle que sí, que yo soy aquel de las cuales hablaron las profecías, que los ciegos ven, los cojos andan, todo esto. Pero el Señor Jesús no les dice, bueno, pero vayan, les dicen y se regresan porque ahora es conmigo. Es mi ministerio. Juan hasta el último día gozó de un respaldo de Dios. Y aunque él le entregó sus discípulos a Cristo, se los entregó, los discípulos de Juan fueron leales a Juan hasta el día de su muerte. De hecho, porque a Juan no lo enterró ni los hijos, ni la esposa, porque no tenía, lo enterraron sus discípulos. Increíble. Mucha gente lo que quiere es, como no temen a Dios y no están dispuestos a hacer su voluntad, o sea, no quieren hacer su voluntad, quieren vivir desordenadamente el camino de fe. Y no hay provecho en eso. Si usted quiere ver provecho en el camino de fe,
Organícese dentro de la jerarquía ministerial que le ha abierto los ojos. Por eso si hay alguien de acá que viene de otra iglesia, que por aquí alrededor en este barrio hay grandes y hay pequeñas y hay de todos los niveles, y viene y me dice, yo quiero estar parte de su iglesia, pero a mí yo nací en otra iglesia, váyase a su iglesia. Pero aquí hay un puesto, dice, ¿por qué no me recibe? ¿Sí? Sencillo, porque se presume que el Señor no te quiere aquí, te quiere allá, ¿estamos de acuerdo? Se presume. Y usted dice, ¿por qué se presume? Sencillo, porque si Él usó una autoridad para abrirte los ojos, ahí está su aprobación. ¿Que hay espacio para la excepción? Sí, pero es una ventanita muy pequeña. Eso solamente yo se lo concedo a personas, a discípulos diferentes. Discípulos de oración fuerte, discípulos de una comunión con el Espíritu distinta, de un temple en la fe distinto. Escasísimos casos. ¿Se puede dar? Sí, pero hay que observarlo con prudencia. Entonces nosotros, ¿usted qué le corresponde? Organizarse dentro del cuerpo, meterse en el camino, ¿sí? Reconocer la autoridad ministerial y el provecho que tiene la sujeción a eso, que ustedes lo hacen, o sea, aquí yo no estoy reprochando, habrán 2 o 3 que no lo hagan, pues, pero en general lo hacen, y ahí van avanzando como cuerpo hacia el lugar donde el Señor nos quiere llevar, ¿estamos de acuerdo? Y usted dice, ¿y a dónde es eso? Pues a la unidad de la fe, por ejemplo, ese es un detalle, ¿no? A que usted sea maduro, usted, por ejemplo, tenga cositas tachadas, o sea, tenga temas tachados. Ayer veíamos eso, ¿no? ¿Qué temas deben estar tachados? Por ejemplo, la fe en Dios, hacia allá vamos. El juicio eterno, lo hemos estudiado, hacia allá vamos. La resurrección de los muertos, hacia allá vamos. Todo eso, a que eso sea común conocimiento entre nosotros. ¿Sí? Ese orden el Señor te lo va a recompensar. Y solo Él te dirá cuándo quebrantarlo. ¿Sí? Pero si eres una persona que teme al Señor y todo eso. Y en ese orden está la impartición de las palabras de vida que tú necesitas. Al Señor Jesús le dijeron, porque les dijo, ustedes también van a irse, en Juan 6:66 creo. A ver, vamos a buscar eso. Sí. Y mire que se refiere a discípulos, ¿no? Juan 6:62 y de ahí bajamos. ¿Por qué? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, esos son los lugares celestiales. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso mi hermano, si eso está en un ministerio y no lo sostienen a nivel digamos, de sistemas o echando mano, digamos, de artimañas o artificios de la carne, eso es valiosísimo. Que haya un lugar donde uno reciba las palabras de vida. ¿Que son qué? Son aquellas que nos ponen en el camino correcto, en el camino eterno. Esas son las palabras de vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Eso es lo que una persona debe buscar. Sí. Por eso es que el problema, por ejemplo, y yo hablo desde el respeto, porque les digo, hay excepciones, pero en la mayoría de casos, mi padre me contaba a mí, cuando iba a la iglesia católica, que no entendía nada, que a duras penas el sermón era una cosa ahí. Y eso en la época de él, que ya era diferente, porque en otros tiempos hasta en otro idioma era, y volteado. Imagínense que yo llegara aquí en inglés, o sea, a predicar, y les diga, Señor los bendiga, chao. ¿Qué recibieron ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Palabras de vida que transformen, que traigan metanoia, que lo hagan pensar en lo urgente y en lo importante, que lo hagan poner a usted sus ojos en las cosas eternas, no en lo temporal. Eso es valiosísimo. ¿Sí? Cuando el Señor respalda esos ministerios, esa es la aprobación que debemos buscar y debemos estar satisfechos con. ¿Sí? Bueno, continuemos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, esto siempre va a pasar, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Eso uno, por ejemplo, no lo sabe. Uno como discípulo del Señor, pues no tiene ese nivel, ¿no?
que no, uno no sabe quién le cree, quién no, pero pues sí hay unos que creen y otros que no. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno pues puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso ya son cosas que hablaremos en otro momento. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Mire, esto hay que entenderlo con madurez y con sencillez de corazón. Ustedes, los que son discípulos personalmente míos, o sea, que tienen un comportamiento de discípulos, que han llevado una vida de sujeción y de reconocimiento de la autoridad, que eso sí ya es un grupito más escaso del que está reunido aquí, ¿no? Ustedes andan conmigo en términos espirituales, ya no andaban con él, ¿sí? Andar con alguien en el sentido relación, discípulo, maestro, es esto que ocurre aquí. Antes andaban, ¿sí? Y yo ando también con alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Que por supuesto saben quién es el apóstol. Eso es un orden, ¿sí? Eso es un orden. Que eso es delicadísimo de quebrantar. Ahí hay unos beneficios para la persona, ¿sí? ¿Se puede salir? Sí, claro, pero las palabras de vida no van a ir con la persona. ¿Me estoy a entender? No van a ir. Por eso tú dices, no, yo veo el enlace o veo cualquier cosa o leo la Biblia en la casa. Las palabras de vida no van a acompañar eso. ¿Sí? Cumplo con decirlo, ¿no? Yo no sé por qué estoy hablando de todo eso. El Señor me lleva por aquí. Seguramente hay algo ahí que ocurre, ¿no? Debajo, pues, de... Bueno, continuemos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Donde usted encuentre las palabras de vida eterna, ahí es. Así como dicen ahora los memes, ¿no? Cuando te soben la espalda, con esa es, fíjese, ¿no? O así, ahora hay de esos memes, ¿no? Ahí donde te... Y tantas cosas que dicen. ¿Sí? Ahí es, ¿sí? Donde hay palabras de vida, ahí es con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental, ¿sí? Mucha gente te va a decir, no, pastor, y aquí yo también soy pastor y una cosa, y aquí hay otro ministerio y está más bonito y más contemporáneo y más novedoso. Sí, yo sé, nosotros somos los anticuados, pero hay palabras de vida, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo está como sellando a algunos de ustedes para salvación, ¿sí? Y no somos los únicos, por supuesto, pero sí estamos entendiendo lo que está pasando en la controversia entre los fariseos. Yo no sé si es pecador, yo no sé si es todo, pero pues más aprobado que ustedes sí está lo que le está diciendo el ciego. O sea, el tipo, todo lo que no veía, entendía, la verdad, ¿no? Porque se lo ve que llega a ese entendimiento. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído... Y dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración fuertísima para la época. Eso no se podía decir muy fuertemente, porque los fariseos, como esos tenían... Mire, hay una cosa, y es la razón por la que Cristo fue... O sea, ¿por qué Pilato, que no quería crucificar al Señor, finalmente terminó entregándoselos? Él no ordenó nada, pero entendemos que se los entrega, porque esa autoridad judía, institucional, religiosa, era súper fuerte en influencia con el pueblo y con el Imperio Romano. Era increíble. O sea, si Roma quería tener contento a un pueblo sometido, ¿sabe qué debía hacer? Poner contentos a la élite sacerdotal de la época, y los tenía contentos. Por eso, en el tiempo de Jesús pasaba algo anormal. Dice que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, y nunca el Señor en la Escritura permitió que hubieran dos sumos sacerdotes. Nunca. Era un sumo sacerdote. Los historiadores entienden que uno de ellos
estaba ahí por cuota de Roma, una cosa, o sea, palancado. ¿Sí? Eso era como todo, ¿no? Como hasta hoy, pero pues en ese tiempo, la autoridad religiosa. En Roma le corría eso, le corría, y estamos hablando de Roma. Ya luego, cuando ya pasaron ciertas cosas, ya Roma, pues en el año 70, mandó una aniquilación sin precedentes a Jerusalén, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿eso qué nos muestra a nosotros? Socialmente, pues estas cosas a veces no están en armonía con los propósitos de Dios, ¿no? No están. Es los hombres haciendo su voluntad. Entonces, todo esto a nosotros nos es conveniente. El proceso, ¿para qué es esto? Para que usted se agarre fuerte al proceso revelacional que llevamos como cuerpo, siga allí está su trámite, ahí está su solución, poco a poco. Ore, si ocurren cosas dentro de la iglesia, ore. ¿Sí? Si usted ve al pastor fallar, pues ore, lo va a ver fallar, y entre más cerquita esté, más lo va a ver fallar. ¿Sí? Yo no tengo vecinos de la iglesia, pero si los llego a tener algún día, van a verme fallar. ¿Sí? Van a verme fallar, van a verme mi condición humana. Pero eso no tiene por qué estar, digamos, peleado con la autoridad que Dios respalda. ¿Estamos de acuerdo? Así. Y si usted sigue ese camino, ahí está. El proceso formativo lo va llevando. Entonces, ¿qué digo? Todo esto es para concluir de la siguiente manera. ¿A quién oye el Señor? Porque usted dice, yo le oro al Señor. ¿Sabe una cosa? Y a veces le oro presupuestando que no me va a escuchar, porque pues, uno comete pecados diario. A veces uno mismo no se siente como en condiciones de recibir un favor del Señor. Pero aquí el tema es, el Señor no oye a los pecadores. Eso está claro, ¿cierto? Pero sí oye a los pecadores justificados. Eso sí los oye. Yo soy un pecador justificado. Y usted también lo es. ¿Qué le corresponde a usted como pecador justificado? Temer a Dios y hacer su voluntad. Si esos dos ejes en su vida están, casi que ahí va avanzando. O sea, el proceso con el Señor va dándose, restauración, va a haber restauración. Usted ve cosas en su vida que no le gustan, eso es, seguramente dio 1, 2 o 3 o más pasos por fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? No escuchó la voz, el consejo como jovencito, como jovencita, no lo escuchó. ¿Sí? Entonces recibe unos saldos, unos despojos, y lo que usted tiene que entender es que ahora hay que temer al Señor y hay que estar dispuesto a hacer su voluntad. Ya la embarró, el Señor tranquilo lo recoge y le da, porque el Señor eso sí puede hacer, como dice, ¿no? Nuevas las cosas, reconstruye lo que está perjudicado por nuestra mala acción, pero hay que estar poniéndole ojo a eso. ¿Sí? Usted, esos dos ejes, temor de Dios y hacer su voluntad, y con eso buscamos, miren, volvemos. Juan 9:30 dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso es que Cristo nuestro Señor goza de toda la atención del Padre. ¿Sí? Y por eso es que quitarle ese lugar es peligrosísimo. Incluso nosotros hasta en el nombre de Jesús oramos, porque cuando oramos en el nombre de Jesús, nuestra oración se reviste de gracia. ¿Sí? Padre, te pido, ayúdame, tengo esta urgencia, este dinero necesito. Sí, en el nombre de Jesús. Ahí está el temor de Dios. Cuando al Señor le dicen, en el nombre de Jesús, dice, alguien me llama, dice. ¿Quién me llama? Un pecador justificado. Está orando en el nombre de Jesús. Bueno, ¿qué se hace? Entonces analiza el caso el Señor, ¿no? La voluntad. Ahí está la voluntad, ahí está la generosidad. Todas esas cosas convergen. Y en muchas ocasiones vamos a sentir respuesta. ¿Por qué? Porque lo que escucha el Señor es que dijeron el nombre de su Hijo. No es porque nosotros le oramos y no. Entonces, orar así. Eso es. Usted entra en ese orden
Casi que los trámites usted puede acceder cuando quiera con el Señor. Vamos a orar.